¿Alguna vez has sentido el aguijón de darlo todo a alguien solo para que se marche, como si no le hubiera costado nada? ¿Como si tu lealtad fuera desechable? ¿Como si tu amor fuera opcional? Aquí está la dolorosa verdad de la que no se habla lo suficiente. No siempre se dan cuenta de lo que han perdido en el momento en que lo dejan ir. Y de eso trata la historia de hoy. Esta no es solo otra historia de ruptura. Es el ajuste de cuentas que llega cuando alguien finalmente ve demasiado tarde el peso de tu ausencia. Verás, la mayoría de la gente piensa que cuando alguien se va es su decisión, su control, su poder. Pero, ¿y si eso nunca fue el verdadero poder? ¿Y si el control real, la verdadera libertad fue tuya en el momento en que dejaste de perseguir? Permítame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has quedado demasiado tiempo esperando que cambiaran, creyendo que tu paciencia inspiraría una transformación? ¿Cuántas veces te has dicho a ti misma, un día lo verán, comprenderán mi valía? Pero aquí está la dura verdad del estoicismo. El amor no prospera solo con la esperanza. Exige presencia, esfuerzo y coraje. Así que cuando él se fue, no solo te estaba evitando a ti, se estaba evitando a sí mismo, evitando el crecimiento, evitando el espejo que tu amor le ofrecía cada día. Y esa decisión, ese momento que él creyó que era libertad, es ahora la misma prisión en la que vive. Aquí está la mentira común, que la gente cree que el amor es un botón de pausa, que puedes marcharte a explorar, vagar, y cuando estés listo volver. Que alguien tan leal como tú seguirá allí guardando el espacio, esperando como si nada hubiera cambiado. Pero así no funciona el amor estoico. Así no opera la fuerza. El amor verdadero, arraigado en el estoicismo, tiene límites. Y cuando alcanza ese límite, el adiós silencioso es más fuerte que cualquier discusión. Este video no es solo para el cierre, es para el despertar. Es para mostrarte la física emocional del arrepentimiento, el colapso silencioso de alguien que te subestimó, y el poder que tienes cuando finalmente te eliges a ti misma. Así que si estás lista para ver detrás de la máscara que usan ahora, si alguna vez te has preguntado qué sucede en el silencio después de que te dejaron ir, qué los mantiene despiertos por la noche, por qué no se han acercado o por qué duele más, ahora que entonces no apartes la mirada. El final de este video encierra una verdad que podría cambiar la forma en que amas, cómo te desapegas y cómo te levantas. Antes de comenzar, lo agradecería. Si te gustó el video, puedes ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrita, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este video, por favor, comenta el número 1. Si no te gusta, por favor, comenta el número 0. Para hacérmelo saber, así podré hacer un mejor video para ti. Esto no es solo una historia, es un punto de inflexión. Y estás exactamente donde necesitas estar. Lista para la primera parte. 1. La comodidad de la complacencia. Hay un momento en cada relación tranquilo sutil donde el amor comienza a pasar de algo sagrado a algo esperado. No sucede de golpe. No hay una alarma ni una gran traición. Ocurre cuando alguien se acostumbra tanto a tu presencia, a tu esfuerzo, a tu gracia, que deja de notar el valor que hay detrás. Él no se despertó un día y decidió darte por sentado, pero poco a poco lo hizo. Y la verdad, esa comodidad, ese derecho, fue lo que le dio la ilusión de que dejarte ir no le costaría nada, que siempre estarías allí orbitando su vida como la gravedad, como una constante. Pero esto es lo que pasa con la comodidad, es una droga peligrosa. Cuando la gente se acostumbra a un amor sin ganárselo, olvida que puede irse. Él empezó a confundir tu amabilidad con obligación. Confundió tu esfuerzo con algo permanente, que siempre lo intentarías, siempre explicarías, siempre perdonarías. Y tal vez fue porque así lo hiciste. Tal vez le diste gracia en días en que él te dio distancia. Tal vez seguías pendiente cuando él se alejaba. Tal vez eras tú quien iniciaba las conversaciones, quien suavizaba la tensión, quien soportaba el peso emocional de dos personas, cuando él solo llevaba el de una, y eso se convirtió en su punto de referencia. ¿Por qué no habría de serlo? Tú eras la constante, el lugar seguro. Ponías excusas para él cuando se quedaba en silencio. Racionalizabas su ausencia diciendo, está pasando por algo.
Amabas no solo a quien era, sino a quien podía ser. Y ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. Porque cuando alguien nunca tiene que ganarse tu presencia, deja de apreciar su rareza. Y cuando no teme perderte, no lucha por retenerte. ¿Alguna vez consideró realmente lo que te costó ser tan fuerte, tan paciente, tan indulgente, tan presente? ¿O pensó que estabas hecha para ello, como si la resiliencia emocional fuera solo tu naturaleza, que no te agotaba cada vez que lo mantenías todo unido por los dos? El estoicismo nos enseña que la fuerza no es ruidosa, no suplica, no persigue, y en tu tranquila consistencia, él confundió tu fuerza con sumisión. Pero el amor estoico real no es pasivo, es resuelto. Da pero solo, mientras es respetado. En el momento en que se da por sentado, el pozo se seca. Hagamos la pregunta que él nunca hizo. ¿Cuánto tiempo puede alguien soportar el peso emocional antes de romperse? ¿Cuántos esfuerzos no correspondidos puede dar alguien antes de dejar de acercarse? ¿Cuántas noches tranquilas te sientas con una decepción tácita antes de empezar a desapegarte, no con ira, sino con agotamiento? Eso fue lo que pasó, ¿verdad? No es que dejaras de amar. Te agotaste. Él seguía apareciendo al 40% y esperando que tú compensaras la diferencia. Y lo hiciste por un tiempo, porque una parte de ti creía que él se pondría a tu altura, que una vez que viera cuánto estabas vertiendo en él, despertaría. Pero nunca lo hizo. No se puso a tu altura, se acomodó en tu esfuerzo, tu consistencia, tu amor, y cada vez que perdonabas, él aprendía que no tenía que cambiar. Esa es la paradoja de ser la persona emocionalmente madura. En una relación, tu amor crea tanta seguridad que la otra persona deja de evolucionar. Pero tú lo viste, ¿verdad? El cambio. La forma en que se volvió distante, pero no notó tu soledad. La forma en que dejó de preocuparse, pero aún esperaba que estuvieras allí. La forma en que tuviste que explicar tus necesidades. No una ni dos, sino una y otra vez, cada vez un poco más suavemente, un poco más cansadamente. Y quizás lo peor de todo, no era cruel, no era malicioso, solo estaba cómodo. Y eso fue lo que hizo tan difícil irse, porque no era malo. Simplemente nunca fue intencional. Piénsalo. ¿Alguna vez luchó por la relación como tú lo hiciste? ¿Alguna vez inició conversaciones difíciles o se encerró cuando las cosas se ponían serias? ¿Alguna vez se disculpó sin que se lo pidieran? ¿Alguna vez hizo espacio para tus emociones, como tú lo hacías constantemente para las suyas? ¿O fue tu amor la red de seguridad emocional que asumió que lo atraparía cada vez que se quedara corto? Y cuanto más dabas, más invisible te volvías. Aquí está la brutal ironía. Tu amor nunca fue más fuerte que el silencio que él te devolvía. Siempre fuiste tú quien lo intentaba. Y con el tiempo, ese intento se volvió esperado. Ni siquiera te daba las gracias, ni por las llamadas nocturnas, ni por la forma en que siempre te preocupabas cuando él estaba distante, ni por recordar los pequeños detalles, las fechas, las historias, sus miedos, sus metas. Tú cargabas con todo eso, pero él nunca te cargó a ti. ¿Y qué pasa cuando cargas a alguien demasiado tiempo? Te rompes. No por un solo momento, sino por años de pequeños momentos de su retirada pasiva, de sus disculpas perezosas, de su falta de esfuerzo, hasta que un día algo dentro de ti simplemente se detuvo. No el amor. El amor no muere tan rápido, pero sí tu impulso de luchar, tu deseo de arreglar las cosas, tu instinto de acercarte. Eso se desvaneció porque finalmente te diste cuenta de que nada de lo que le dieras lo haría aparecer. Él tenía que elegirlo, pero no lo hizo. No entonces, porque pensó que no tenía que hacerlo. Aquí es donde el estoicismo aporta claridad. Cuando alguien te muestra una y otra vez que no está dispuesto a crecer, a comprometerse a asumir responsabilidades, no es tu trabajo arrastrarlos a la autoconciencia. Es tu trabajo marcharte, no con ira, no con resentimiento, sino con tranquila dignidad. Y eso es exactamente lo que hiciste. No cerraste la puerta de golpe, simplemente dejaste de abrirla. Dejaste de sobreexplicar tus necesidades. Dejaste de enviar el primer mensaje. Dejaste de pedirle que apareciera. Dejaste que el silencio hablara por ti. Y ese silencio es lo que lo está destruyendo ahora. Porque aquí está el cruel giro de la complacencia emocional
Quien no nota el cambio es quien siempre siente la ausencia demasiado tarde. Él no se dio cuenta del valor de tu presencia hasta que se fue. No sintió la seguridad emocional que le brindabas hasta que el frío se instaló. Y ahora cada habitación se siente más fría. Cada viento se siente más vacío, porque lo que perdió no fue solo una novia. Perdió a la única persona que lo vio, realmente lo vio. La que creyó en él en sus peores días. La que se quedó cuando ni siquiera lo merecía. Y ahora se pregunta, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo dejó de amarme así sin más? Pero tú no dejaste de amar. Dejaste de agotarte por alguien que nunca notó el costo. Hay un tipo de desamor que no proviene de ser dejado. Proviene de darse cuenta de que alguien ni siquiera intentó retenerte. De eso te estás curando. Con eso tiene que quedarse él ahora. Y aquí está la parte que más le duele. No te perdió de golpe, te perdió momento a momento. Cada vez que eligió el silencio sobre la comunicación, cada vez que ignoró tus lágrimas, cada vez que dijo, no lo sé, en lugar de ser honesto. Cada vez que dejó tu mensaje sin respuesta. Cada vez que evitó la vulnerabilidad, porque lo hacía sentir incómodo. Cada vez que te hizo sentir que tus necesidades eran demasiado, y ahora finalmente está listo para darte lo que pediste todo este tiempo. Pero es demasiado tarde porque ya no eres la misma mujer. No esperas, no persigues, no explicas, no porque estés amargada, sino porque has crecido, has asumido tu poder, has recuperado tu energía y esa versión de ti, la que lo intentó sin cesar, no va a volver. Él pensó que tu amor era incondicional, pero el amor estoico no funciona así. Da profundamente, pero no interminablemente. Conoce sus límites, y una vez que los alcanza, se va en silencio en paz, pero permanentemente. Ahora está atrapado con las consecuencias de esa comodidad, de esa complacencia. Mira su teléfono y se da cuenta de que ya no llegan los mensajes. Las llamadas de atención han cesado. Tu nombre ya no ilumina su pantalla. Tu voz ya no calma su ansiedad. Y por primera vez siente todo el peso de tu ausencia. Porque lo que dio por sentado no fue solo tu amor. Fue tu presencia, tu esfuerzo, tu creencia en él. Y ese tipo de pérdida, eso no es fácil de olvidar. Eso no es algo que se reemplace. Eso es algo con lo que se vive. Te dejó ir, pero ahora lo está matando porque finalmente ve lo que estuvo frente a él todo el tiempo y sabe que no puede recuperarlo. 2. El cambio silencioso, que él no notó. No todos los finales son ruidosos. Algunas despedidas no vienen con portazos o discusiones entre lágrimas. Algunas se visten de silencios suaves, constantes y discretas. Así es como te fuiste. No por rabia, no por amargura, sino por claridad. Y eso es lo que lo atormenta ahora. Porque el momento en que todo cambió no estuvo marcado por una salida dramática, fue el momento en que dejaste de intentar explicarte. El momento en que tu energía cambió, el momento en que tu corazón, lenta y silenciosamente, dejó de buscar algo en lo que ya no creía. Y él no se dio cuenta. Seguías allí físicamente. Todavía respondías, todavía sonreías, todavía aparecías. Pero había algo diferente en tu presencia, algo menos disponible, menos suave, menos esperanzado. El cambio silencioso ya había comenzado, y él no tenía la capacidad emocional para reconocerlo. ¿Por qué lo haría? Estaba acostumbrado a que siempre volvieras, a que siempre te ablandaras, después de la distancia, a que siempre te acercaras, después del silencio. Lo habías entrenado sin querer, a creer que tu amor era siempre accesible, que estabas hecha para quedarte. Pero incluso el amor más fuerte tiene un umbral, un punto en el que el cansancio se convierte en hartazgo, en el que la paciencia se convierte en resolución, en el que la esperanza ya no supera la evidencia. Tú alcanzaste ese punto no de la noche a la mañana, sino momento a momento. Cada vez que desestimó tus necesidades con un «estás pensando demasiado», cada vez que miró su teléfono en lugar de tus ojos, cada vez que se encerró emocionalmente y te dejó a ti recogiendo los pedazos, empezaste a sentirte sola, incluso cuando estaban juntos. Podías estar sentada a su lado y aún sentir el dolor de la desconexión. Intentaste abordarlo con suavidad. Insinuaste. Explicaste. Diste ejemplos, pero él lo interpretó como crítica en lugar de un grito de conexión.
Y cada vez que él desviaba, minimizaba o te ignoraba algo, dentro de ti se apagaba. No se rompió, pero dejó de creer. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el desapego emocional. No es repentino. No siempre es obvio. A veces se parece a la risa, con un toque de tristeza al afecto, con una ligera pausa a palabras que se sienten huecas, porque el corazón detrás de ellas se ha callado. Y eso es lo que te estaba pasando a ti. Tu corazón ya no luchaba. Observaba, esperaba, se retiraba. Pero él no lo vio. Pensó que simplemente estabas pasando por algo. Asumió que te recuperarías. Quizás incluso pensó que estabas siendo dramática. Pero eso es solo porque nunca aprendió a sintonizarte de verdad. Te amaba en teoría, pero en la práctica era emocionalmente inaccesible. No entendía tu lenguaje de amor, no porque no pudiera, sino porque nunca se tomó el tiempo de aprenderlo. Y mientras él pensaba que todo estaba bien, la distancia entre ustedes se hacía más ruidosa. Dejaste de compartir tu día en detalle. Dejaste de planificar con anticipación para los dos. Dejaste de preocuparte con la misma calidez. El cambio no estaba en tu voz. Estaba en tu esfuerzo. Menos inversión, menos entrega. Porque ¿cuánto tiempo puede una persona seguir vertiendo amor en un recipiente sin fondo? ¿Cuántas veces puedes decir, te necesito, sin obtener más que una vaga promesa a cambio? Hay una tristeza particular, que no proviene de no ser amada, sino de ser amada insuficientemente. De recibir lo justo para quedarte, pero nunca lo suficiente para sentirte segura. Y ese es el espacio en el que vivías. Un limbo emocional constante. Nunca segura, siempre esperando. Y finalmente te cansaste. No porque dejaras de importarte, sino porque finalmente viste el patrón. Finalmente reconociste que tus necesidades no eran complicadas. Eran básicas: presencia, atención, compañerismo. Él te hizo sentir que pedir eso era demasiado porque nunca estuvo dispuesto a darlo. Así que empezaste a retroceder, no para castigarlo, sino para protegerte a ti misma. Comenzó contigo respondiendo más lento, no por estrategia, sino porque tu corazón ya no estaba en ello. Releías sus mensajes esperando profundidad, pero eran las mismas viejas frases cortas. Dejaste de sugerir noches de cita. Dejaste de ser quien arreglaba las cosas después de una pelea. Dejaste de pelear por completo, no porque no te importara, sino porque sabías que no cambiaría nada. Y aún así, él no se dio cuenta. O quizás sí, pero en el sentido más superficial. Quizás sintió tu cambio de energía y se dijo a sí mismo, está de mal humor. Quizás incluso dijo algo como, ¿por qué actúas diferente? Pero en lugar de sentir curiosidad, en lugar de ser honesto, en lugar de sentarse y realmente preguntar qué pasaba en tu corazón, se distanció aún más. Ese es el tipo de inmadurez emocional que mata las relaciones. No la traición, no la infidelidad, sino la falta de voluntad para involucrarse cuando las cosas se ponen incómodas. Él vio las señales de advertencia, pero en lugar de responder con cuidado, se desconectó. Asumió que te recuperarías, que se te pasaría, que tu silencio era temporal. Pero ahí es donde calculó todo mal. Porque lo que no pudo ver fue que tu silencio no era un estado de ánimo. Era un mensaje. Era el lenguaje final de alguien que ha sido ignorado durante demasiado tiempo. Era la tranquila claridad de alguien que finalmente se dio cuenta de que merece más. Empezaste a proteger tu paz. Hiciste tu mundo más pequeño. Volviste a invertir tu energía en ti misma. Y él no entendió que esto no era una fase. Era una transición. El cambio del anhelo al desapego. Del apego a la aceptación. De esperar que él cambiara a saber que no lo haría. Y ese cambio es lo que lo atormenta ahora. Porque ahora en tu ausencia lo ve. No de golpe, sino en olas, en el silencio, en las pequeñas cosas. Recuerda cómo solías enviar el primer mensaje de buenos días. Cómo siempre preguntabas si había llegado bien a casa. Cómo recordabas pequeños detalles que a nadie más le importaban. Esos momentos solían sentirse normales. Ahora se sienten como un lujo al que ya no tiene acceso. Desliza viejos mensajes intentando identificar el momento en que te perdió. Pero no fue un solo mensaje. Fue el lento desvanecimiento. La pérdida no llegó con un estruendo. Llegó como un susurro.
Por eso es tan difícil para él ahora, porque no pudo despedirse de la versión de ti que más lo amaba. Esa versión de ti desapareció lentamente mientras él no estaba mirando. Y ahora la busca por todas partes, pero ella se ha ido. No solo ha seguido adelante, se ha transformado en alguien más fuerte, alguien más consciente de sí misma, alguien que ya no necesita la validación de alguien que no pudo estar a la altura. Superaste la historia en la que él intentaba mantenerte. Te levantaste de los escombros de una relación en la que eras la única que realmente luchaba. Y él lo sabe ahora. Lo siente. El frío, la distancia, el silencio, todo ello lleva tu mensaje. Un mensaje que no puede desescuchar que has terminado. Él nunca pensó que eso pasaría. Siempre creyó que tendría tiempo, que volverías, que tu amor era permanente. Pero ese es el defecto fatal del derecho emocional. Cuando alguien cree que tu amor es incondicional, deja de esforzarse, deja de estar presente, asumen que siempre estarás allí hasta que no lo estás. Y el silencio que dejaste atrás no es pasivo, no es accidental, no es un berrinche, es una declaración. Dice, ya no pregunto más, ya no explico más, ya no guardo espacio para alguien que no me ve. Este es el poder del amor estoico. No termina en caos, termina en paz, pero es una paz que ruge, porque cuando alguien que ha sido amado profundamente finalmente se elige a sí mismo, el silencio que deja atrás es inolvidable. Y ahora él se queda con los ecos de tu risa, de tus mensajes, de tu amor. Revive las veces que desestimó tus preocupaciones, las veces que pensó que eras demasiado sensible, las veces que dijo, estás haciendo un drama de la nada. Ahora lo recuerda todo con claridad, con arrepentimiento. Y lo peor, no hay nada que pueda hacer, porque no te fuiste con un arrebato de rabia, te fuiste con aceptación. Eso es lo que lo hace definitivo, eso es lo que lo hace real. Y él está sintiendo la finalidad ahora, en cada momento en que no estás allí, en cada conversación que se siente vacía, en cada nueva conexión que carece de la profundidad que tú aportabas sin esfuerzo. Porque la gente cree que quiere libertad hasta que se da cuenta de que la libertad sin amor es solo soledad disfrazada. Él pensó que dejarte ir era tener el control, pero ahora está controlado por los recuerdos, por la vergüenza, por la comprensión de que perdió a la única persona que nunca dejó de creer en él. Incluso cuando ella le dio todas las razones para hacerlo, él no notó el cambio cuando importaba. Pero ahora, es todo lo que puede ver. Y si esta parte de la historia resuena contigo, si alguna vez fuiste la que cambió en silencio, la que se fue sin quemar puentes, la que se marchó en paz, dale me gusta y comenta el número 1 abajo. Quiero saber de ti. Y no olvides suscribirte si quieres más conversación real, más verdad emocional y más claridad envuelta en una fuerza tranquila, porque esto es solo el principio. Y lo que viene a continuación, no querrás perdértelo. 3. La ilusión de ella volverá. Existe una creencia peligrosa que muchas personas tienen en las relaciones, especialmente aquellas que han sido amadas demasiado bien durante demasiado tiempo. Es la creencia de que hagan lo que hagan, por muchas veces que desaparezcan, se queden en silencio, descuiden o se retiren, tú volverás. Que tu amor es un bucle, que el perdón es tu segunda naturaleza, que la puerta siempre estará abierta, incluso si la han cruzado ya 10 veces. Él llevó esa creencia como si fuera evangelio. Él pensó, ella volverá, porque tú siempre lo hiciste. Después de cada desacuerdo, cada desplante, cada ausencia emocional, eras tú quien se acercaba primero. Eras tú quien pedía disculpas incluso cuando no tenías la culpa. Eras tú quien mantenía la línea, quien elegía la comprensión sobre el ego, quien pedía conexión, incluso cuando merecías mucho más que migajas. Hiciste que le fuera seguro fallarte, porque eras tú quien recogía los pedazos. Y en algún momento, él comenzó a creer que tu amor era incondicional, hasta el límite de lo perjudicial. Pero aquí está la cuestión, incluso el amor incondicional tiene límites. Incluso el corazón más paciente tiene un límite. Incluso la mujer más fuerte tiene un punto en el que no se dobla, sino que se rompe. Él no creyó que tú alguna vez llegarías a ese punto. Él no pensó que tuvieras la capacidad de irte para siempre. Y ahí fue donde cometió su mayor error.
Confundió tu resiliencia con permanencia, tu dulzura con debilidad, tu gracia con sumisión. Creía que tenía tiempo, que cualquier daño hecho podría arreglarse con tiempo encanto y una disculpa a medias, que por mucho que se alejara, tú seguirías allí cuando él decidiera volver a casa. Porque eso es lo que siempre hacías, ¿verdad? Pero esta vez fue diferente. No por una gran pelea, no por un momento de gota que colma el vaso, sino porque algo dentro de ti había cambiado demasiado como para volver. Algo había cambiado tan por completo que incluso si él llamara, tú no abrirías la puerta. No porque lo odiaras, sino porque finalmente te amabas a ti misma, más que la esperanza de su potencial. Él se contó historias de que solo necesitabas espacio, que estabas exagerando, que quizás estabas hablando con alguien nuevo y por eso parecías distante. Racionalizó tu silencio como temporal, una fase, una ola de emoción que pasaría. Asumió que tu amor seguía allí, esperando escondido justo debajo de la superficie, listo para derramarse en el momento en que él lo buscara. Pero esperó demasiado. Pasaron días, luego semanas, y todavía ningún mensaje, ninguna llamada, ningún suave «te extraño». Y ahí fue cuando la ilusión comenzó a resquebrajarse. Porque por primera vez no volviste. Por primera vez sintió la extensión de la ausencia y se dio cuenta de que no había red de seguridad. La atadura emocional que siempre había asumido que te mantendría cerca había sido cortada. Lo sintió de maneras sutiles al principio. La forma en que tu nombre no aparecía en su pantalla. La forma en que no veías sus historias ni dabas me gusta a sus publicaciones. La forma en que los amigos en común dejaron de mencionarte como si tu nombre se hubiera convertido en terreno sagrado que nadie se atrevía a pisar. Él trató de ignorarlo, de decirse a sí mismo que solo estabas siendo orgullosa, que estabas tratando de darle una lección. Pero en el fondo sabía que no estabas jugando, no lo estabas castigando, habías terminado. Y esa verdad le impactó más fuerte que cualquier discusión que hubieran tenido, porque no fue ruidosa, no fue enojada, fue pacífica. Esa paz lo aterrorizó. Hay algo profundamente inquietante en una mujer que se va sin caos. Una mujer que no suplica, no explica, no intenta ser comprendida por última vez. Una mujer que simplemente se suelta. Ese tipo de partida dice mucho porque significa que ya lo has dicho todo. Has llorado cada lágrima. Has ensayado cada posible versión de reconciliación en tu mente y ninguna de ellas tenía sentido ya. Él empezó a cuestionarlo todo, a revivir momentos, a releer viejos mensajes, buscando pistas, preguntándose cómo no vio venir esto. Pero lo hizo. Simplemente no creyó que fuera permanente. Se había acostumbrado tanto al ritmo de romper y reparar, que pensó que esta vez no era diferente. Pensó que la historia se desarrollaría igual que lo extrañarías que te acercarías, y que las cosas volverían a ser como antes. Pero lo que él no entendió fue esto. Tú no solo estabas cansada, habías evolucionado. Ya no eras la misma mujer que rogaba por claridad, que se quedaba despierta hasta tarde, preguntándose qué había hecho mal, que sentía que era demasiado o no lo suficiente dependiendo del día. Habías superado la versión de ti misma que necesitaba su validación. No te estabas curando por él, te estabas curando de él. Y esa curación se veía como silencio, quietud, límites. Se veía como no revisar más su página, como no responder a viejos recuerdos con nostalgia, como no romantizar el potencial de un hombre que nunca estuvo a la altura. Te habías reconectado con tu propio valor, y eso te hacía inalcanzable de la mejor manera posible. Y ahora él está empezando a entrar en pánico, pero no externamente, porque eso requeriría vulnerabilidad. Y eso es algo que nunca aprendió a dominar. Así que en cambio, el pánico se manifiesta de maneras sutiles. La forma en que duda antes de publicar preguntándose si lo verás. La forma en que pregunta por ti a amigos en común, pero finge que es casual. La forma en que vuelve a escribir mensajes y los borra porque no sabe qué decir que no exponga el dolor que lleva dentro. El pánico crece en silencio, en aislamiento, en la ausencia de tu energía, porque tu amor era un poder silencioso. No era exigente, pero era fundamental. No era ruidoso, pero era constante. Y ahora en su ausencia se siente a la deriva, perdido sin ancla. Él pensó que estaría bien. Pensó que soltarte sería liberador, que habría alguien más, algo más, un tipo diferente de libertad.
pero en cambio está rodeado de ruido que solo amplifica el vacío que dejaste atrás. Intenta conectar con otros, pero no se siente igual. Intenta distraerse, pero todo le recuerda a ti. Porque cuando alguien se acostumbra a tu profundidad emocional, tu consideración, tu presencia inquebrantable, ninguna conexión superficial puede satisfacer el alma. Él pensó que eras reemplazable. Pensó que el mundo estaba lleno de mujeres como tú. Pero ahora está aprendiendo que lo que ofrecías el espacio, el cuidado, la seguridad, eso es raro. Eso no aparece 2 veces. Y ciertamente no después de que se ha dado por sentado. Él está despertando, pero está despertando en las secuelas. Y ahí es donde el estoicismo golpea más fuerte, porque ahora se da cuenta de que no todos los finales vienen con una segunda oportunidad. Algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir. No por orgullo, sino por paz. Verás, él tuvo tiempo para elegirte, tiempo para comprometerse, tiempo para mostrarte que no estabas sola en el esfuerzo. Tuvo tiempo para acercarse en lugar de alejarse. Pero pasó ese tiempo asumiendo que te quedarías. Y ahora ese tiempo se ha ido, y todo lo que le queda es la ilusión que lo mantuvo cómodo y la fría realidad que siguió a su colapso. Porque el amor no es un marcador de libros, no es algo que dejas a un lado y a lo que regresas cuando te conviene. Está vivo, respira, y cuando se descuida se desvanece. Él te dejó ir pensando que siempre serías una opción, pero ahora ni siquiera eres una posibilidad. Y esa es la lección que nunca esperó aprender, que el amor verdadero, el amor estoico, no se trata de esperar. No se trata de mantener el espacio para siempre. Se trata de dar plenamente, pero con sabiduría. De presentarse, pero también de saber cuándo parar. Y una vez que un corazón estoico hace las paces con marcharse, no mira hacia atrás. Ahora se queda con recuerdos que se sienten más pesados que los momentos mismos. El sonido de tu risa en el fondo de su mente. Las pequeñas cosas que solías decir, la forma en que solías mirarlo cuando aún creías que aparecería. Todo ello suena como una vieja canción que ya no puede escuchar porque duele demasiado. Él sabe ahora que no volverás. No porque dejaras de amarlo, sino porque empezaste a amarte a ti misma, y él no puede arreglar eso. 4. Tu crecimiento sin él. Hay un momento tranquilo casi imperceptible al principio, en que el dolor comienza a cambiar. No porque deje de doler, sino porque finalmente empiezas a ver que la herida te está enseñando algo. Ahí fue donde comenzó tu crecimiento. No en una declaración audaz, no en una reinvención dramática, sino en los pequeños e intencionados momentos en los que te elegiste a ti misma una y otra vez. Incluso cuando dolía, incluso cuando lo extrañabas, incluso cuando cada parte de ti quería volver a buscarlo, no lo hiciste. Y eso fue lo que lo cambió todo. Al principio, la curación se sintió como supervivencia, como aprender a respirar de nuevo, sin el oxígeno que creías que él era. Pero lentamente esa respiración se hizo más fácil. Empezaste a dormir toda la noche sin revisar tu teléfono. Empezaste a ir a lugares sin escanear la habitación en busca de alguien que no iba a aparecer. Dejaste de revivir cada conversación buscando pistas o un cierre. Y en algún lugar de la quietud en la calma, que él una vez confundió con debilidad, empezaste a encontrar tu poder de nuevo. Porque no solo lo estabas superando, a él estabas volviendo a ser tú. Recordaste quién eras antes de estar constantemente gestionando la indisponibilidad emocional de otra persona. Recordaste cómo se sentía reír sin miedo, descansar sin tensión existir, sin encogerte para encajar en la zona de confort de otra persona. Él fue el capítulo que te hizo olvidar tu valor. Pero tú siempre fuiste la historia. Y ahora que las páginas han pasado, estás escribiendo una nueva narrativa. Una que no se centra en ser elegida, sino en elegirte a ti misma. Él no llega a presenciar esta versión tuya. La mujer que ya no busca su reflejo en los ojos de otra persona. La que establece límites sin culpa. La que no se disculpa por sus estándares. Esa versión de ti no nació del amor que él dio. Se forjó en el silencio que él dejó atrás. Y esa es la ironía que más le duele ahora. Porque lo que él pensó que era espacio para la libertad, en realidad, fue el espacio donde tú empezaste a crecer. Llenaste ese espacio con libros largas, caminatas,
amistades más profundas, risas que no dependían de su validación, momentos de soledad que ya no se sentían solitarios. Descubriste que la paz no es algo que alguien te da, es algo que recuperas cuando el caos se va. Dejaste de intentar arreglarlo a él y empezaste a nutrir las partes de ti misma que habías abandonado solo para que la relación funcionara. Porque eso es lo que hacen a veces mujeres como tú. Dan tanto que olvidan que también deben recibir. Pero ya no. Ya no eres la mujer que envía el primer mensaje, que explica 2 veces que espera en un limbo emocional. Eres la mujer que sabe que el amor no se gana con la resistencia, se reconoce con la disposición. Y él no estaba dispuesto. Quizás pensó que sí lo estaba. Quizás te dijo que lo estaría. Pero la verdad es que la disposición no es una promesa. Es acción. Es presentarse todos los días. Especialmente cuando es difícil. Especialmente cuando es inconveniente. Él no apareció. Tú sí. Y ahora, él te ve convertirte en la versión de ti misma en la que nunca creyó realmente. No porque no pensara que fueras capaz, sino porque nunca hizo espacio para que esa versión floreciera. Su amor era un espejo que solo reflejaba sus necesidades. El tuyo era una ventana que veía más allá de ambos. Y ahora esa ventana se ha cerrado, no porque estés amargada, sino porque estás mejor, más fuerte, más tranquila, más clara. Ya no esperas a que alguien regrese con una mejor disculpa. Vives en un estado de claridad que no necesita explicación. Ese es el corazón del estoicismo, sentir profundamente, sin ser dominado por ello. Alejarse no porque dejara de importar, sino porque importaba demasiado, como para seguir rompiéndote por alguien que no veía el daño. Él podría seguir pensando que eres la misma mujer que dejó, que si volviera ahora con las palabras correctas, las cosas podrían volver a ser como antes. Pero no se da cuenta de que no estás mirando hacia atrás. No porque hayas borrado los recuerdos, sino porque los has integrado. Has convertido el dolor en sabiduría, el silencio en fuerza, el desamor en combustible. Eso es lo que él nunca predijo. Que tu curación sería silenciosa pero innegable. Que la transformación no sería solo externa, sino interna. Que te volverías enraizada, radiante, magnética, no porque alguien finalmente te amara bien, sino porque dejaste de esperar ser elegida, y eso es lo que lo atormenta ahora. Él lo ve. Quizás no directamente. Quizás no ha escuchado tu voz o te ha visto en persona, pero lo siente a través de amigos en común que dicen, ella se ve bien. A través de fotos que muestran una ligereza en tu sonrisa que no existía cuando aún cargabas el peso de su ausencia emocional. A través de la distancia energética que dice, no estoy disponible para nada que no me encuentre donde yo estoy. Eres el resultado de tu propio coraje. Te levantaste cuando nadie más lo hizo. Mantuviste tu corazón en noches que parecían interminables. Construiste una base a partir de los escombros de lo que se perdió. Y ahora que te mantienes más alta, más clara, más libre, él no puede alcanzarte, porque la versión de ti que él conocía habría respondido al mensaje de la noche, se habría ablandado ante la disculpa, habría dicho, hablemos. Pero tú ya no perteneces a esa historia. Tu silencio no es venganza, es resolución. No lo estás castigando, te estás protegiendo a ti misma. Eso es lo que es el verdadero amor estoico. No perseguir, no demostrar, no explicar, simplemente elegir en silencio poderosamente y nunca mirar atrás. Y quizás, solo quizás, él esté empezando a darse cuenta de eso. Que la puerta no solo está cerrada, ha sido retirada por completo. Que ninguna cantidad de encanto, arrepentimiento o tardía comprensión puede reabrir lo que tu autorrespeto ya ha sellado. Él subestimó la fuerza que se necesita para alejarse de alguien en quien una vez creíste, pero tú lo hiciste. No porque dejaras de amar, sino porque empezaste a evolucionar. Él observa ahora desde la distancia. Quizás nunca lo diga, quizás su orgullo no se lo permita, pero por dentro, él lo sabe. Sabe que no solo perdió a alguien, perdió la oportunidad de crecer junto a ti. Perdió a la mujer que habría construido un imperio con él, que habría caminado por el fuego a su lado. Perdió la calma en su caos, la firmeza en su tormenta. Y ahora ve lo que tú siempre esperaste que viera. Que tu amor no solo era raro, era transformador.
Le pedía que se elevara, que te igualara, que se presentara con la misma profundidad y honestidad que tú ofrecías, pero él no estaba listo. Y ahora tú no estás disponible porque has superado la relación. Pero más que eso, has superado la versión de ti misma que se conformaba con ella. Y una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás. Así que si estás viendo esto y sentiste ese cambio, si dejaste de acercarte no por ira, sino por paz, si empezaste a verte claramente, a amarte plenamente y a avanzar libremente, dale me gusta y comenta el número 1 abajo. Porque este viaje no es fácil, requiere alma, requiere autocontrol, requiere una fuerza seria. Y si ahí es donde estás, te veo. Asegúrate de suscribirte si quieres permanecer en este espacio de verdad crecimiento y autodominio. No solo estamos hablando de desamor, estamos construyendo algo más fuerte en su lugar. Porque lo que viene a continuación no se trata de arrepentimiento, se trata de levantarse. 5. El peso del arrepentimiento. El arrepentimiento no se anuncia con fuegos artificiales. Se desliza lenta y metódicamente como una sombra que se extiende por una habitación que una vez iluminaste con tu amor. Aparece en los espacios tranquilos que él una vez llenó con indiferencia. Permanece en el silencio que solía disfrutar ahora atormentado por todo lo que no dijo. Así funciona el arrepentimiento. No como un castigo, sino como un espejo. Uno que se niega a mentir. Al principio, se dijo a sí mismo que estaba bien, que necesitabas tiempo, que volverías. Pero los días se convirtieron en semanas y el silencio no se rompió. Ni una sola onda. Él esperó el mensaje que nunca llegó. La señal de que aún te aferrabas a la conexión, pero nada apareció. Y ahí fue cuando comenzó. Ese dolor lento y profundo en el estómago que ninguna distracción podía adormecer. Ni amigos, ni trabajo, ni salidas nocturnas. Porque la mente puede estar ocupada mientras el corazón sigue sintiendo el vacío. Él empezó a recordar. No solo los buenos momentos, sino los ignorados. El esfuerzo que pusiste cuando él no lo hizo. La forma en que te preocupabas cuando él desaparecía. El cuidado que diste libremente sin condiciones. Recordó el sonido de tu voz cuando aún tenías esperanza. La dulzura en tu tono cuando intentabas comunicar tus necesidades. ¿Con qué frecuencia actuaste con gracia incluso cuando te sentías sola en la relación? Él no entendió lo que tenía cuando estaba justo frente a él. Pensó que lo que dabas era normal, constante, inquebrantable. Pensó que lo amabas demasiado como para irte para siempre. Pero ahora ve la verdad, no te fuiste porque dejaste de amar. Te fuiste porque él dejó de aparecer. Y ese es un dolor mucho más profundo que el abandono. Es el dolor de la autotraición, saber que se le confió algo sagrado, y lo trató como si pudiera ser reemplazado. Ahora cada recuerdo está teñido de pérdida. Él reproduce momentos en bucle, no para aferrarse, sino para entender lo que se le escapó de las manos. Desliza viejas conversaciones, buscando las señales de que te estabas rindiendo. Recuerda veces en las que estabas inusualmente callada y se da cuenta de que ya te estabas desapegando. Lo ve ahora. No solo lo que perdió, sino por qué lo perdió. No fue falta de amor, fue falta de intención, de presencia, de madurez. Él se presentaba cuando era fácil y se retiraba cuando no lo era. Pensó que no estar listo era una excusa por la que esperarías. Pero el estoicismo no funciona así. El amor arraigado en el estoicismo exige responsabilidad. Pregunta: ¿te estás mostrando plenamente o te estás escondiendo detrás del miedo? Y él sabe ahora que se estaba escondiendo de sí mismo, de ti, de la versión de la relación que requería un verdadero trabajo emocional. Y lo que lo atormenta no es solo tu ausencia, es la comprensión de que tú no querías más de lo que él podía dar. Querías lo básico: comunicación, respeto, consistencia. Él falló no porque tú pidieras demasiado, sino porque él dio demasiado poco. Las noches se sienten más pesadas ahora. Intenta dormir, pero no descansa. La cama se siente demasiado grande, el aire demasiado inmóvil. No escucha tu suave respiración a su lado, ni tu voz diciendo buenas noches. No hay calidez en los espacios que una vez llenaste sin esfuerzo, y la ausencia de tu amor es un silencio que grita. Está tentado a contactarte. Escribe mensajes, los borra, los reescribe. Se pregunta qué podría decir ahora que importara.
Te extraño. Se siente demasiado pequeño. Lo siento. Se siente demasiado tarde. Piensa que tal vez si explica cómo estaba su cabeza, lo entenderás. Pero en el fondo lo sabe. Le diste toda la comprensión del mundo y él la desperdició. Lo que busca ahora no es una segunda oportunidad, es redención, y eso hay que ganárselo. Y él ni siquiera sabe por dónde empezar. Recuerda cómo solías esforzarte, cómo hacías espacio para sus miedos, cómo alentabas su crecimiento. Ahora ve lo egoísta que fue. No por crueldad, sino por comodidad. Dio por sentada tu presencia y ofreció excusas en lugar de esfuerzo. Retrasó lo que debió haber hecho en el momento. Y ahora todos los momentos se han ido. El arrepentimiento cambia a una persona. Los humilla. Solía pensar que él tenía el control, que alejarse le daba poder, que terminar la relación significaba que había ganado. Pero no hay victoria en perder a alguien que estaba dispuesto a soportar la tormenta contigo. No hay orgullo en darse cuenta de que la única persona que vio tu dolor y decidió quedarse ya no está. Y eso es lo que lo hace pesado. La permanencia. Él sabe que no vas a volver. Ve cómo has crecido, cómo tu energía ha cambiado, cómo la luz que solías verter en él ahora se refleja hacia adentro. Pasa por tus fotos y siente el dolor, no de celos, sino de pérdida. El tipo de pérdida que no grita, sino que permanece en silencio para siempre. Está en la cafetería donde solían sentarse juntos, el programa que ambos veían, la sudadera con capucha que todavía huele a tu perfume. Las pequeñas cosas, las que nunca pensó que extrañaría. Ahora se sienten sagradas, intocables, y él se queda con el peso de lo que no puede recuperar. Eso es lo que revela el amor estoico. No toda pérdida es dramática. Algunas pérdidas son como una erosión lenta. Cada momento de negligencia desgasta algo que una vez fue completo. Y cuando el daño finalmente está hecho, no hay vuelta atrás, no hay reinicio, no hay repetición, solo reflexión, solo crecimiento. Él sabe ahora que el amor es frágil, que el esfuerzo lo es todo, que no puedes retener a alguien solo porque una vez te amó profundamente. Tienes que ganártelo a diario, conscientemente, sin esperar que la amenaza de la pérdida impulse la acción. Pero es demasiado tarde. Él vive ahora en lo que el estoicismo llama el espacio entre la realidad y el deseo. Desea arreglarlo, retroceder, elegir mejor. Pero la realidad dice que la historia ha terminado. Y no importa cuántas veces reescriba el pasado en su mente, el final sigue siendo el mismo te ha sido. No porque te rompiera el corazón en un momento, sino porque lo fue desgastando poco a poco hasta que no quedó nada a lo que aferrarse. Y él ve ahora que tu partida no fue un acto de crueldad, fue un acto de autopreservación. Fue tu elección de la paz sobre el potencial. Fue darte cuenta de que el amor no debería doler tanto mantenerlo, que merecías más, que quedarte te estaba costando partes de ti misma que no podías permitirte perder. Solía verte como alguien que nunca se iría, y ahora te ve como la que se salvó a sí misma. Esa es una verdad difícil de asimilar, porque ahora tiene que enfrentarse a la versión de sí mismo que te dejó ir. No solo el que terminó las cosas, sino el que no luchó por ellas cuando importaba. El que pensó que el silencio era más seguro que la vulnerabilidad. El que confundió tu lealtad con algo permanente. Y esa versión de él ya no la respeta. Ese es el costo oculto del arrepentimiento. No solo te hace extrañar a la persona, extrañas la versión de ti mismo que fue amada por ellos. Él extraña al hombre que pudo ser cuando tú creíste en él, el que se sentía capaz, apoyado, visto. Ahora todo eso se ha ido. Y el eco de tu ausencia no es solo emocional, es existencial. Solía entrar en una habitación sabiendo que alguien en el mundo lo amaba profundamente. Ahora entra en las habitaciones esperando que nadie pregunte por ti, esperando no encontrarse con recordatorios, esperando que el dolor en su pecho no se muestre en su rostro. Esto no es karma, es claridad. Es lo que sucede cuando alguien finalmente despierta, pero el sueño ha terminado. Él está despierto ahora por completo, pero está de pie entre las ruinas de lo que pudo haber sido. Y conoce este dolor. Lo creó, lo invitó, se lo ganó. Y ese es el peso del arrepentimiento. 6. La finalidad que lo atormenta.
Algunos finales no resuenan hasta mucho después de que la puerta se ha cerrado. Al principio todo lo que él sintió fue espacio-distancia, una pausa en el ruido. Lo llamó claridad. Se dijo a sí mismo que era necesario, que era hora de resolver las cosas. Pero la claridad sin acción es solo negación vistiendo un traje limpio. Y lo que él pensó que era espacio fue el comienzo de la finalidad. El tipo que se cuela no con un estruendo, sino con un silencio que lentamente asfixia todo lo que una vez dio por sentado. Él no pensó que terminaría así. No realmente. En su mente incluso, si las cosas se ponían mal, incluso si tú te ibas, siempre habría una ventana, un camino de regreso, una conversación, un último mensaje. Esa era la ilusión en la que vivía. Que el amor real, siempre vuelve. Que el universo da segundas oportunidades a la gente solo porque finalmente se dan cuenta de que las quieren. Pero así no funciona la vida. Así no funcionas tú. No te fuiste con fuego. Te fuiste con finalidad, con gracia, con paz. Y eso es lo que lo inquieta ahora. Porque una cosa es que alguien se marche con ira. Puedes discutir eso. Puedes intentar arreglarlo. Puedes esperar a que se calmen. Pero cuando alguien se va con aceptación, cuando cierra la puerta en silencio y nunca mira hacia atrás, no hay negociación con ese tipo de claridad. Tú no querías venganza. No querías hacerle daño. Solo querías dejar de sufrir. Eso es lo que él nunca entendió hasta ahora. Que tu silencio no era una estrategia. Era tu límite, tu paz, tu forma de proteger lo poco que quedaba de tu corazón. Habías esperado lo suficiente, pedido, con suficiente amabilidad, intentado con suficiente paciencia, y finalmente elegiste el autorrespeto por encima del autosacrificio. Esa elección lo cambió todo, reescribió toda la dinámica. Él está aprendiendo ahora lo que tú siempre supiste: el amor no es una puerta giratoria. Es un compromiso, una decisión diaria, y si no la eliges, la pierdes. Esa es la realidad que él enfrenta cada día ahora. Cada vez que toma su teléfono y se detiene. Cada vez que se pregunta qué estás haciendo, con quién estás, si aún piensas en él, no solo te extraña a ti, extraña el futuro que pensó que podía posponer. El futuro que creyó que lo esperaría. No lo hará porque ya no eres quien eras cuando él se fue. Eres más fuerte, más tranquila, no porque te estés escondiendo, sino porque estás curada. Y la gente no se da cuenta de lo difícil que es volver con alguien que ha sanado sin ti. Esa es la finalidad que lo atormenta. No solo la distancia, no solo el silencio, sino la certeza profunda en sus huesos de que si regresara, ahora no sabría cómo llegar a ti. Porque tu energía ha cambiado, tu frecuencia ha ascendido, y la puerta que él pensó que siempre estaría entreabierta, ahora está sellada por un crecimiento que nunca imaginó que encontraría sin él. Recorre lugares familiares esperando verte. Escucha canciones y finge que no le duelen. Sigue los movimientos de una vida que de repente se siente incompleta. No por lo que falta, sino por lo que dejó ir pensando que volvería. Pero tú no vas a volver. No porque seas fría, sino porque eres clara. La claridad es la muerte de la falsa esperanza. Y ahora todo lo que tiene son recuerdos. Recuerda la vez que le trajiste sopa cuando estaba enfermo. La forma en que lo mirabas, como si fuera más de lo que él creía de sí mismo. La forma en que lo intentaste, incluso cuando las cosas se estaban desmoronando. Él solía pensar que esas cosas eran solo amor. Ahora sabe que eran gracia, y la derrochó con una pequeña negligencia a la vez. Quiere explicarse, decirte que ha cambiado, que finalmente lo ve, pero ni siquiera tiene el lenguaje para la profundidad de lo que perdió. Y más que eso, sabe que no importaría, porque esta versión de ti no responde a disculpas. Ella responde a la consistencia, a la presencia, al esfuerzo real. Y esa es la versión de ti que nunca volverá a encontrar. La que creía en el potencial se ha ido. La que espera se ha ido. La que explica se ha ido. Y él tiene que vivir con eso. Este es el precio del retraso emocional. Cuando esperas demasiado para elegir a alguien, no solo te arriesgas a perderlo, te arriesgas a perder la versión de esa persona que quería quedarse. Eso es lo que él está de luto ahora. No solo por ti, sino por la mujer que eras cuando lo amabas. Esa versión de ti habría perdonado, habría trabajado en ello, le habría dado otra oportunidad. Pero ella ya no está aquí. Tú no cambiaste para vengarte de él. Cambiaste para salvarte a ti misma.
Tenías que hacerlo porque quedarte habría significado abandonarte, y esa es una traición que no estabas dispuesta a repetir. Él subestimó tu capacidad de desapego. Pensó que la historia, los recuerdos, el amor que le diste te atarían para siempre. Pero lo que no logró comprender es que el amor, cuando se deshonra repetidamente, no desaparece, se transforma en claridad, en fuerza, en una distancia que no se puede cerrar con palabras, ni con arrepentimiento. Eso es lo que el estoicismo nos enseña. Puedes lamentar sin derrumbarte. Puedes extrañar a alguien sin invitarlo de nuevo. Puedes honrar lo que fue y aún proteger lo que es. Y lo que es tu paz, tu plenitud, tu futuro, ya no en pausa por la incertidumbre de otra persona. Él se queda ahora con lecciones demasiado tarde para usar. Con verdades que queman no porque sean crueles, sino porque son limpias, finales, inevitables. Tú fuiste el fuego que él no supo cómo sostener, el lugar suave contra el que se endureció el espejo que siguió evitando. Y ahora mira el vacío esperando ver un reflejo. Pero no está ahí, y nunca lo estará de nuevo. Porque lo que una vez se sintió eterno, ahora se siente distante. Lo que una vez se sintió inevitable, ahora es imposible. Y ese es el desamor que cargará. No solo la pérdida, sino el saber que el final no fue aleatorio. Se ganó a través del silencio, a través de la ausencia, a través de la cobardía emocional, disfrazada de necesidad de espacio. Él pensó que la libertad lo salvaría. Pero la libertad sin conexión es vacío. Pensó que el tiempo arreglaría las cosas. Pero el tiempo no cura lo que seguimos repitiendo. Él pensó que esperarías. Pero el amor estoico no espera para siempre. Mantiene el espacio hasta que ya no lo hace. Y ahora tu ausencia es lo más presente en su vida. Sombrea sus victorias. Resuena en su soledad. Lo persigue no porque fueras perfecta, sino porque eras real, presente, leal, y él pasará el resto de su vida buscando ese tipo de amor de nuevo, sin darse cuenta de que nunca se trató de encontrarte de nuevo. Se trataba de ser el hombre digno del amor que le ofreciste. Pero esa oportunidad se ha ido. Si has llegado a este punto del video, sé que esta historia ha movido algo dentro de ti. Quizás la hayas vivido. Quizás la estás viviendo ahora mismo. Si resuena con tu experiencia, tómate un segundo para darle me gusta y comenta el número 1 abajo. Me encantaría saber que también estás recorriendo este camino. Y no olvides suscribirte para más contenido que empodere tu corazón, tu sanación y tu crecimiento. Porque esto no es el final. Es el comienzo de algo más fuerte, más sabio, más estoico. Hay un tipo de paz que no viene de obtener respuestas. No viene de conversaciones de cierre, mensajes perdidos o de escuchar un «lo siento». Viene de algo más tranquilo, algo interno. Viene de darse cuenta de que ya no necesitas lo que una vez te mantuvo despierta por la noche. De que ya no tienes que demostrar tu valía a alguien que nunca estuvo preparado para reconocerla. De que la historia no está inconclusa. Simplemente terminó cuando tú hiciste tu parte y ellos dejaron de hacer la suya. Él te dejó ir no porque no le importara en absoluto, sino porque no le importó lo suficiente en los momentos más importantes. No porque quisiera lastimarte, sino porque no estaba capacitado para satisfacer la profundidad de lo que ofrecías. Él vio la superficie, tocó el brillo, pero nunca miró el núcleo de lo que tu amor requería. Y esa es la diferencia entre alguien que te pierde y alguien que nunca te tuvo realmente para empezar. Porque tenerte significa aparecer no una vez, no a medias, no solo cuando las cosas son fáciles, sino a diario con claridad, con constancia, con presencia. Eso es lo que él nunca aprendió. Y quizás lo haga. Quizás en algún futuro distante se convierta en el hombre que pueda mirar atrás y decir, ahora lo entiendo. Pero para entonces tú ya habrás pasado de largo. No con amargura, no con resentimiento, sino con evolución. Estarás tan lejos de la versión de ti que esperaba, que suplicaba, que esperaba, que apenas la reconocerás. Y ese es el mayor regalo de todos. No olvidarlo a él, sino recordarte a ti misma. Porque lo que diste nunca fue ordinario. Tu amor era complejo, matizado, basado en la paciencia y un profundo trabajo emocional. Lo intentaste, preguntaste, explicaste, te quedaste, cuando era más fácil irte. Perdonaste antes de que él se lo ganara. Creíste antes de que él siquiera intentara convertirse en lo que necesitabas. Y cuando llegó el momento, cuando finalmente quedó claro que quedarse significaba encogerte,
Hiciste lo que tanta gente teme hacer. Te fuiste con gracia, no como una táctica, no para ser perseguida, sino porque te diste cuenta de que tu valor no estaba ligado a ser elegida, sino a cómo te elegías a ti misma. Esto no se trata de convertir tu dolor en poder solo para que él se arrepienta. Eso no es estoicismo. El estoicismo no es una curación performativa. Es una alineación tranquila con la verdad. Es la capacidad de sentarse con la incomodidad de los finales y decir, no me abandonaré de nuevo. Es la capacidad de extrañar a alguien sin regresar a ellos, de llevar el amor pero no el anhelo. De ver lo que pudo haber sido y aún así alejarse de lo que nunca fue. Aprendes por las malas que no todos los que dicen te amo saben cómo sostenerlo. Algunas personas solo saben admirar el amor a distancia. Les fascina su calidez, su seguridad, la forma en que suaviza las asperezas de la vida, pero no saben cómo nutrirlo, cómo protegerlo. Y en su inmadurez, en su miedo, en su pereza emocional, extinguen lentamente la misma luz que una vez anhelaron. Y cuando se ha ido, cuando tú te has ido, miran alrededor confundidos preguntando, ¿qué pasó? Como si el amor se evaporara sin previo aviso. Pero tú sabes mejor que el amor no se desvanece. Retrocede lentamente, dolorosamente en capas. Se retira un esfuerzo a la vez, una necesidad ignorada a la vez, una excusa a la vez, hasta que lo que queda es una ira. Es el vacío. Y luego es nada. Él no te perdió de golpe, te perdió en pedazos, y ahora tú estás completa sin él. Hay una tentación de pensar que sanar significa olvidar, que para realmente seguir adelante tienes que borrar lo que fue. Pero eso no es verdad. Sanar no se trata de borrar. Se trata de integrar. No niegas el amor. Lo honras. Lo recuerdas plenamente. Dejas que te enseñe. Dejas que forme la mujer que eres ahora. Porque no estás aquí porque estuviste rota. Estás aquí porque fuiste lo suficientemente valiente como para mirar lo que no funcionaba y dejar de fingir que algún día lo haría. Eso es lo que te hace poderosa. Eso es lo que te hace rara. Y él lo sabe ahora. Sabe que no eras el tipo de mujer que se va para llamar la atención. Te vas cuando tu espíritu te dice que no queda nada por lo que quedarse. Te vas cuando tu corazón finalmente deja de hablar su idioma. Te vas cuando la paz susurra más fuerte que el anhelo. Y cuando te vas, no miras hacia atrás. Ese es el tipo de finalidad que no necesita explicación. Ese es el tipo de final que te transforma. No termina tu capacidad de amar. La eleva. Te obliga a dejar de amar el potencial y a empezar a amar la realidad. A dejar de perseguir la química y a empezar a elegir la alineación. A dejar de conformarte con casi y a esperar el tipo de amor que te encuentra donde estás, porque has estado al límite. Has esperado en los umbrales emocionales de personas que no podían verte. Y ahora no esperas. No llamas. No te detienes. Te elevas. Te desapegas. Vuelves a ti misma como la marea que regresa a la orilla. Inevitable. Tranquila. Completa. Él te dejó ir pensando que el tiempo estaba de su lado. Que el amor, si era real, se mantendría suave para siempre. Pero el amor real, el amor estoico, es suave y fuerte, gentil, y con límites, perdonador y definitivo. Y cuando alguien juega con él, no solo pierde a una persona, pierde un futuro. Pierde la versión de sí mismos en la que podrían haberse convertido junto a la única persona que realmente los vio. Y ahora, él vive con ese conocimiento. Te ve radiante no a pesar del dolor, sino por la profundidad con la que lo atravesaste. Él ve tu fuerza, tu autodominio, tu tranquila sonrisa que ya no pregunta, ¿me elegirás? Sino que irradia, ya me he elegido a mí misma. Él ve la versión de ti que nunca conoció, porque nunca creó un mundo donde esa versión pudiera existir. Y ese es el dolor que no lo abandonará. Tú no regresarás. No porque no recuerdes, sino porque has recordado demasiado, demasiado claramente, demasiado completamente. Y tu memoria se ha convertido en tu liberación. La claridad de lo que soportaste te ha dado dirección. Y esa dirección apunta hacia adelante, no hacia atrás. Hay una versión de esta historia que habría terminado con la reconciliación, pero solo si él hubiera despertado antes. Solo si hubiera visto tu valor,
antes de que tu silencio hablara más fuerte de lo que tus palabras pudieron hacerlo. Pero no lo hizo. Y tú sí. Y esa diferencia esa es toda la historia. Él te dejó ir. Pero ahora eres tú quien tiene el poder no en dominio, no en venganza, sino en dirección. Tu camino está claro. Tu corazón está intacto. Y tu espíritu ya no está encadenado al resultado de un amor que no pudo estar a la altura. Esto no es solo tu curación. Esto es tu regreso. Y a lo que regresas no es solo a la paz, sino a un ser que ya no sacrifica su voz por la comodidad. Una mujer que no solo sobrevive al desamor, lo trasciende. Esta es tu fuerza, tu revolución silenciosa, tu verdadero comienzo.